Hola, soy Marce y hoy, en mi maldito diario, vamos a hablar sin tapujos de los temas que más nos tocan el corazón. Hoy vamos a destapar algunos de los mitos más comunes sobre el cáncer y descubrir las realidades detrás de ellos. ¿Cuántas veces has escuchado historias o rumores que te generan miedo o confusión? En este episodio exploraremos la información respaldada por la ciencia y la experiencia de quienes han vivido esta enfermedad, para así derribar creencias equivocadas y encontrar la esperanza que existe detrás de cada diagnóstico. Hoy tengo como invitado especial a mi doctor de cabecera, ese que nunca quieres ir a visitar, mi oncólogo, mi amigo Gerardo. Bienvenidos a mi maldito diario. Hola Gerardo, no puedo creer que estés aquí. Hola Marce, no hombre, muchísimas gracias por la invitación y créeme que lo tenía como un pendiente, pero de esos pendientes que sí quieres que lleguen y que sí quieres realizar, ¿no? Tenía muchas ganas también de venir, estoy emocionado y felicitarlos por este proyecto que tienen, ¿no? Ay, muchas gracias. Nos costó un poquito de trabajo, es lo que platicábamos ahorita, sacarte de tu hábitat natural. Sí, así es. Doctor, pero bueno, ya por fin se nos hizo en el episodio 23, así que bienvenido. No, hombre, con mucho gusto. Quiero abrir este episodio con una pregunta que seguramente muchas pacientes te han hecho y personas, hasta familiares, me imagino. Gerardo, ¿por qué oncología? Bueno, la verdad es que a mí la oncología me interesó prácticamente desde que estaba en la Facultad de Medicina. Tuve la suerte de tener grandes profesores del tipo que te inspiran y la verdad es que desde esas primeras clases me interesó muchísimo toda la parte como de biología molecular y ciencia que viene debajo de la oncología. Y pues posteriormente también la parte esta asistencial ya como del contacto con el paciente y demás me fue conquistando cada vez más. De hecho yo entré a mi especialidad, a mi primera especialidad que es ginecología, ya con la idea totalmente clara de que iba a terminar haciendo ginecología oncológica, ¿no? De manera muy particular. Es tu título. Ese es mi título, sí, o sea, yo hice dos especialidades, la primera es ginecología y la segunda es oncología ginecológica y ese es mi campo, ¿no? El área en la que me desarrollo. Pero sí, todo el tiempo fue una idea muy fija. ¿Por qué me gustó? Pues porque esto me enamoró parte como esta ciencia que hay detrás, pero también a nivel pues filosófico, el cáncer me parece una enfermedad pues abrumadora, una enfermedad que es algo inmenso a nivel de la vida de un médico, de la paciente, y eso evidentemente esta parte como filosófica de cómo algo que crece dentro de nosotros mismos puede tener mecanismos tan perfectos para afectarnos tanto nuestra vida e incluso poder terminar con ella. Todo eso pues la verdad es que fue lo que me interesó muchísimo, ¿no? Algo que aprendimos Memo y yo contigo es que el cáncer es súper personalizado, o sea, sí. De verdad, ahora que, bueno, conozco ya, estoy pues ahora sí que metida en esto, la vida me llevó por acá, como que platicando yo con personas que tienen, pues, padecimientos similares, el tratamiento es completamente diferente dependiendo a cada persona. Sí, la verdad es que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Yo te puedo decir que lo que comencé conociendo en la Facultad de Medicina hoy ya prácticamente no es vigente y wow. En todo esto ha pasado pues justamente por eso, porque ya no es nada más que estemos hablando de una enfermedad, sino hablamos de un grupo de enfermedades con características similares y que sí las logramos agrupar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el cáncer de mama. Pero pues al final de cuentas este grupo de enfermedades, como dices, ya no es el mismo, ¿no? O sea, tiene unas características biológicas, de comportamiento, de tratamiento, de pronóstico radicalmente distinta una de otra, ¿no? Ok. Y tengo otra, antes de como que, porque hoy me toca así, sacarte como es como el juego de Truth or Dare. Ajá, muy bien. Truth or Dare, pero ahora es mitos y... Perfecto. Pero bueno, yo te quiero hacer otra pregunta que seguramente también te han hecho mucho. ¿Cómo le haces para lidiar con un diagnóstico de esta magnitud para con tus pacientes? Porque, o sea, yo me acuerdo cuando tú fuiste mi primer contacto. A ver, si Gerardo fue mi primer contacto después del ginecólogo, que fue quien me encontró. Gerardo fue la primera persona
que me atendió, mi primer cita oncológica fue con Gerardo. Entonces, yo luego te platico yo cómo lo viví, pero ¿tú cómo le haces para lidiar pues sí, con una noticia de esta magnitud? La verdad es que lo que siempre trato es que hay una frase en medicina que siempre dice que cuando tú no puedas curar, debes por lo menos consolar, ¿no? Y siempre me baso un poquito en esa frase para atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces sí el pronóstico o el escenario clínico en el que te encuentras es complicado, y eso pasa mucho con esta enfermedad. A menudo ocurre que nos encontramos remando contracorriente y pues eso evidentemente es difícil para los pacientes y es difícil para uno como médico podérselos expresar. Pero justamente entre esta parte de, bueno, si a lo mejor ahorita no tienes esa seguridad de 100% de que le vas a resolver este problema a tu paciente, por lo menos pues darle la tranquilidad de que hay infinidad de cosas que hacer, de que no es como una sentencia de muerte. A veces esta palabra cáncer a muchas pacientes la toman como eso, ¿no? Como no, ya hasta aquí terminó. Y justamente sacarlas de esa idea, ¿no? Es más bien poder explicarles que hay muchas cosas que se tienen que hacer, muchas opciones de tratamiento. Y pues justamente pues poder ver el lado positivo o los lados positivos de que nos puede ir bien también, ¿no? O sea, y enfocarnos mucho en eso, no en que nos pueda ir mal, sino que nos puede ir muy bien también. Otra cosa que me ayuda muchísimo es que a mí me gusta cuando tomo un caso, me parece muy importante que las pacientes o transmitirles que entiendan que yo voy a estar en su esquina, ¿no? O sea, que no es nada más soy tu médico y te voy a hacer una operación, sino va a ser un acompañamiento. Yo casi se los digo, este acompañamiento es de por vida, ¿no? Y vamos a estar relacionados de por vida. Hasta llora. Sí. Yo soy bien llorona ya, pero ahorita con todo esto que estás diciendo así. Y es eso, es poder transmitirles que voy a estar en su esquina, ¿no? Y eso es lo que a mí me ayuda pues a poder encarar este tipo de diagnósticos, ¿no? Pues lo que me estás diciendo es lo que me hiciste sentir tanto a mí como a Memo. O sea, cuando pisamos ese consultorio con que íbamos, seguramente te acuerdas de esa consulta, porque estaban mi hermano, mi hermana por videollamada, estaban Memo, estaban mis papás, o sea, estábamos todos ahí haciendo bola. Lo recuerdo perfecto. Sí. Para nosotros, pues obviamente, como dices, fue abrumador. Pues yo obviamente sentí que el estómago se nos iba al piso, pero nos transmitiste muchísima seguridad, y no nada más en esa consulta, sino cada vez que voy contigo. No eres ese doctor que como que dicen oncólogo y ya no veo así como el médico oncólogo pues como algo malo, sino como dices, un aliado, ¿no? Sí, totalmente. Para salir adelante, porque justo lo que decías, el cáncer no es sinónimo de muerte, que muchas veces si tú no estás en un padecimiento así, pues sí lo vemos así. Yo antes de todo esto, o sea, te dicen cáncer y no quieres ni hablar de eso, ¿no? Y para muchas personas enfrentarlo, no al paciente, sino a las personas externas, es muy difícil, y muchas personas pues deciden a lo mejor hasta alejarse porque no saben cómo lidiar con algo así. No es algo agradable de ver y de discutir, ¿no? Y tú, pues que eligiste esto como pues tu profesión, pues mis respetos, la verdad. Porque sí, los que los están viendo en YouTube es muy joven. Muy joven. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 años. Es un bebé, sí. O sea, y se ríe. Es un bebé, y la verdad es que algo que platicaba ahorita con los chavos de aquí, es que les decía, es que Gerardo, o sea, mis doctores son muy jóvenes, y mi mamá me decía, es que son muy jóvenes. Ahorita, bueno, ya por supuesto los aman a ti, a Rodrigo, sí. A todos, pero... Y ellos me decían, es que tienen pues como pues todo este tema de la medicina pues súper actualizado, sí, ¿no? Sí, porque totalmente. Pues, ¿hace cuánto saliste tú de la...? Bueno, de la primera especialidad tengo ya 6 años que salí, y de la segunda 3 años que salí. ¿O sea, los 26? No, salí, bueno, de la primera especialidad salí casi de 30. Ah, sí, 30. Sí. Un poquito antes. Ok, no, bueno. Ahora sí vamos a entrar con algunas de los mitos y realidades, sí, claro. Que es lo que estaba mencionando en el intro.
A ver, esta es una. Si no tengo antecedentes familiares, ¿no me puede dar cáncer? Bueno, realmente los antecedentes familiares juegan un papel en el cual sí son un factor de riesgo, pero es también muy importante decir que dentro de toda esta enfermedad del cáncer de mama, ¿estamos hablando de cáncer de mama en particular? Sí. Sí, dentro de toda esta enfermedad se ha reconocido que más o menos solamente el 10% es lo que le llamamos hereditario, que tiene justamente como un problema genético que lo está causando, ¿no? Y el resto de casos, que pues en este caso sería el 90%, o sea, la gran mayoría, los conocemos como casos esporádicos, que básicamente eso quiere decir que yo como se los explico es, a ver, es como una mesa de billar y en esa mesa de billar cada una de las bolas es un factor de riesgo, ¿no? Que puede ser quizás nuestra dieta, nuestra edad, incluso en su caso simplemente ser su género, de ser mujeres. Por ejemplo, también todas nuestras exposiciones ambientales que tenemos pues a contaminantes, a lo que comemos, a lo que respiramos, a lo que tomamos. Y dentro de todo eso también cuenta la historia familiar, que es otra bola. Para que se dé este resultado de tener al final de cuentas la enfermedad, no quiere decir que solamente una bola fue la que ingresó, digamos, en el orificio, sino que más bien lo que pasa en este caso es que se hace como una carambola de estos factores, en el cual cada uno aporta, digamos, su injerencia. Y que finalmente esta carambola da como resultado que la bola caiga, digamos, en el orificio y que pues al final de cuentas se dé el resultado del diagnóstico, ¿no? Pero realmente no es que solamente, también esa es como una idea muy frecuente que esto por qué me dio y no es que dé por una sola cosa, sino que es una conjunción de factores que al final interactuaron entre sí y dieron este resultado. Pero entonces, contestándote un poco más como la pregunta, si una mujer no tiene factores de riesgo, de todos modos puede padecer esta enfermedad, porque ya vimos que la mayoría ni siquiera es hereditaria, la mayoría es de este tipo esporádico, ¿no? Ok. Luego... esta sí fue una experiencia real y seguramente te acuerdas porque te hablé. Cuando tienes un diagnóstico ya de cáncer de mama específicamente, no te puedes dar masajes, o sea, no puedes ir a un spa, que te den un masaje. Sí, sí, me acuerdo perfecto. No, pues la verdad es que, a ver, no hay como un estudio que haya dicho que recibir un masaje o que te pongan un cierto aceite para el masaje o que te lo hagan de cierta forma, eso ni afecte ni beneficie el curso de la enfermedad, ¿no? La enfermedad la verdad es que tiene otros drivers o otros factores que son los que lo impulsan a nivel biológico, a nivel de tu estado de paciente, y realmente esto de recibir un masaje pues sería un mito que no lo puede recibir. Entiendo un poquito la parte de los servicios pues que ofrecen este tipo de masajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos lo que no quieren es que si hay un paciente delicado y de repente ahí mover ellos algo que a lo mejor le genere dolor o le genere alguna lesión. Entiendo como que se curan un poco en salud, pero a la pregunta así muy específica, no, realmente no está demostrado que un masaje se pueda ir de un lado a otro. No, para nada. No funciona así. El cuerpo no funciona así. Ok. Así que sí pueden recibir masajes, sí. Y creo que es muy bueno porque todo este tipo de cosas abona a que una paciente tenga mayor tranquilidad, que tenga, es que no tenga nada paz, más es se relaje. O sea, es emocional. Claro, a ver, totalmente. yo esa vez iba justo pues para relajarme. Totalmente. Y ¿sabes qué también me pasó una vez? En una clase de yoga también me dijo la maestra, porque pues obviamente me vio como muy frágil y así, me dijo, oye, ¿y tu doctor te dijo que sí podías hacer yoga? Y entonces así a mí como que me entró el red flag, ¿no? Y dije, ay, pues sí, o sea, no, nunca, sí. O sea, de que me paro de cabeza y se va a ir a otro lado, o sea, ¿no? Sí, para nada. La verdad es me cayó gorda, la verdad. Sí. Y
suenan cosas como que a lo mejor son preguntas muy válidas y a lo mejor cuestionamientos muy válidos, pero no, o sea, créeme que los mecanismos que tiene el cáncer funcionan a un nivel mucho más profundo que uno se ponga de cabeza y que por estar de cabeza se vaya para abajo, ¿no? O sea, no, o sea, digo, a lo mejor es exactamente, o sea, no lo hacen con mala intención. No, totalmente. Pero si tú estás ahí, la verdad es que no lo tomas nada. Sí, claro, y muchas veces es ese desconocimiento y ese querer curarse en salud de que no vaya a pasar algo malo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí, desafortunadamente generan esta incomodidad en ustedes como pacientes. Y no, la realidad es que si la lesión propiamente no está impidiendo o algún movimiento de algún músculo o de alguna extremidad que pueda resultar en que la lesión, por ejemplo, vamos a decir que a lo mejor fuera una lesión que está con un poco de sangrado. Y evidentemente si la tienes en el pecho y te pones a hacer lagartijas, pues es probable que si ya tenía sangrado, pues el sangrado aumente, ¿no? En ese caso particular, ahí sí yo diría no hay que hacer ejercicio, pero la realidad es que después de una valoración con tu oncólogo, si tu oncólogo te dice, ¿sabes qué? Puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, es suficiente, ¿no? Ok, perfectísimo. Esta es, creo que la más, pues, la pregunta que más me han hecho, y yo también me la llegué a hacer muchas veces. ¿El azúcar alimenta al cáncer? Sí, también está súper de boga todo esto con falsos gurús, ¿no? De la nutrición y de la alimentación que aparecen 1,000,000 todos los días en redes sociales. La realidad es que el azúcar propiamente es un carbohidrato. El azúcar es un carbohidrato y el carbohidrato lo que hace, la función que cumple en el cuerpo, pues sí, es brindar energía a todas las células del cuerpo. El carbohidrato no dice me voy a ir a esta sí y a esta no, o me voy a ir preferentemente a una o a otra, ¿no? El carbohidrato pues lo que hace es justamente brindar esta energía para que todo el cuerpo funcione. No quiere decir con eso que el carbohidrato solamente se va a ir a la célula de cáncer y solamente va a hacer crecer a esa. No, lo está haciendo a nivel de todo tu cuerpo para funciones que necesitamos, ¿no? O sea, nuestro corazón, nuestros músculos, nuestro cerebro obtienen de la glucosa, que es como el nombre científico del azúcar, obtienen de la glucosa pues justamente esa energía que necesitan para funcionar. Ahora, como tal, propiamente el azúcar pues refinada y demás, que tenemos en la dieta, eso sí se ha visto ser dañino. Y no es dañino para un paciente con cáncer, es dañino para todos. O sea, todos de manera grupal como sociedad y como colectivo deberíamos disminuir nuestro consumo de azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos afecta en todo nuestro cuerpo. Pero no porque un paciente en particular con cáncer consuma azúcar, ese azúcar va a hacer que el cáncer crezca más. No funciona así. O sea, está alimentando todas las células del cuerpo y el azúcar como tal refinada y añadida a alimentos, esa no es sana para ninguno, pues. Pero no es que tampoco... no, entonces un paciente con cáncer no puede comerse un chocolate. No, sí se puede, ¿no? O sea, con moderación y como postre. Sí, es lo que yo digo. A ver, aquí entra un poco nada, ¿no? el sentido común, ¿no? Exacto. Pero sí es, o sea, yo me acuerdo que cuando entramos al diagnóstico y todo esto, sí me decían, no, es que tienes que quitar azúcar, todo lo que, o sea, lo que quieras endulzar con camote. Y yo así, bueno, pues ok. Y entonces, pues sí fueron de las cosas que más me abrumaron a mí cuando apenas empezamos con todo esto. Y ahorita, por ejemplo... Cuando me llegan a preguntar a mí, pues yo siempre les refiero con sus doctores, ¿no? Así, claro. Pues pregúntale a tu doctor, pero yo, o sea, no está contraindicado, obviamente, de sentido común. Si te gusta tu café con, pues con azúcar, pues mejor algo más natural como la stevia, pero la de las gotitas de stevia natural, no los sobres, claro. Que es, ¿no? Pero creo que tu explicación ahorita fue bastante... Porque pues el cuerpo en sí pues genera ya la glucosa y no es como que se va a ir específicamente a esa célula... Para nada. Para
Ok. Para sobreestimular. Para sobreestimular. Sí, no. Y sí, eso sí, lo que pasa ahorita es que estamos en un régimen de alimentación, desafortunadamente, en el que el azúcar está presente en cosas que a veces no nos imaginamos, ¿no? Entonces, eso sí, a todos nos ayudaría a disminuir el consumo de azúcar, revisar las etiquetas de nuestros productos para ver que no contengan azúcar añadida. Y que si ya queremos darnos un gusto en el día con un postre, bueno, quizás eso lo podemos hacer, pero no estar desayunando, comiendo y cenando cosas con azúcar, porque eso daña a cualquiera, tenga sentido común, amigos y amigas, sentido exactamente. Común. Ok. Luego también tuvimos el lado opuesto de... yo sí soy muy holística, muy espiritual, mucho, pero siempre muy enfocada también a la, pues ahora sí que a la medicina con todas sus letras, ¿no? Okay. ¿La actitud positiva por sí sola cura el cáncer? Bueno, la realidad es que no, o sea, no se ha visto tampoco que la actitud propiamente juegue un papel en el... Nosotros esto de cómo le va a ir a una paciente con el cáncer lo llamamos pronóstico, ¿no? A final de cuentas. Y básicamente ese pronóstico no se ha visto en algún papel que si una paciente tiene una actitud más positiva, realmente es algo incluso difícil de estudiar. Porque una actitud positiva, pues, sería como difícil de medir, ¿sabes? ¿Quién tiene más actitud positiva o qué es una actitud positiva? Sería algo difícil que nosotros lográramos estudiarlo. ¿A qué sí ayuda muchísimo justamente no solo la actitud positiva, sino que mentalmente y psicológicamente la paciente esté en sus mejores condiciones? Pues ayuda justamente a todo este poder afrontar la noticia, poder no tener sentimientos de desesperanza, sino más bien como enfocarse en seguir su tratamiento y definitivamente a poder cumplir con sus terapias, ¿no? Una paciente que tiene una buena actitud, que está mentalmente fortalecida, es una paciente que va a asistir a todas las terapias que tú le digas, que va a tener menos efectos adversos o que los va a sentir de una manera menos intensa y que al final de cuentas eso sí se va a ver reflejado, porque si me cumples todas las terapias y si los efectos adversos los estás, sobrellevando mucho mejor, pues eso va a hacer que como cumpliste tus 10 sesiones que te recomendamos, pues entonces eso sí se va a ver reflejado en el pronóstico, ¿no? Entonces, a ver, no es que haya un estudio que directamente haya dicho, sí, actitud positiva mejora el pronóstico, pero definitivamente si abona a que la paciente cumpla mejor su tratamiento, sí, claro que va a mejorar el pronóstico, ¿no? Sí, todo lo que es, bueno, a mí me ayuda mucho, pues la meditación. Claro. Luego Memo por ahí, pero ya luego que es que hoy no, anda ya, pero hoy no quiso estar, quería que tuviéramos el one-on-one. De que con puros jugos, ¿no? Así de, no, pues tú tómate estos jugos y hasta veneno de alacrán o no sé qué tanto sí, también está ahí de moda. Ajá, y entonces, pues para mí siempre estuvo claro que yo tenía que seguir mi tratamiento oncológico y toda esta parte como medicina alternativa, que es lo que llamamos, que pues obviamente no te hace ningún mal. Y a mí me ayudó mucho a sobrellevar también todo, pues todo esto, ¿no? Tanto, creo que también entra ahí un poco como la fe, ¿no? Como en lo que creas, en Dios, en Buda, en el universo, en las estrellas, sí. A mí me ayudó mucho toda esta parte para meditar y todo eso. Entonces, tal vez, yo sé que ustedes como doctores pues son muy, muy médicos, pero, ¿sabes? Algo que me gustó de mis doctores, o sea, de ustedes, o sea, del equipo, es que son muy, muy abiertos a este tipo de... Porque hay doctores que te dicen, ay, no, esas mamá, ¿qué? ¿No? O sea, no, sí. Tú tienes que... Y ustedes no, ustedes sí, pues claro, si lo puedes meter también a tu tratamiento como alternativo, está perfecto. Y justo me lo acabas de aclarar ahorita con tu respuesta. Sí. Así que, gracias. Esta es otra. A ver, dice, ¿los tratamientos de cáncer siempre tienen efectos secundarios severos? Sí, desafortunadamente la respuesta ahí es sí. Desafortunadamente el cáncer tiene unas condiciones biológicas que desde el principio, desde que hay pocas células que hicieron una lesión, que en este caso llamamos tumor, esa lesión tiene muchas veces la posibilidad
de infiltrar el tejido en el que crece, de empezar a afectar estructuras que están ahí cercanas, incluso de meterse o infiltrarse a los vasos sanguíneos y linfáticos que tenemos en el cuerpo, todos de manera normal, pero que justamente esta lesión puede infiltrarse a través de ellos e incluso irse a otras partes del cuerpo, ¿no? Que es lo que se conoce como una metástasis. Al final de cuentas... Creo que esa es la palabra más fea. Sí, esa palabra es horrible. Es horrible y no necesariamente para nosotros. Creo que hay como una confusión como en la sociedad un poco, porque como que siempre para ustedes metástasis lo están refiriendo a lo que nosotros como médicos llamamos como una enfermedad a distancia, que quiere decir cuando una lesión ya afectó un órgano distante, vamos a decir en el caso de la mama, que se fue al hígado, que se fue al pulmón, que se fue al cerebro, que se fue a los huesos, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente, la palabra metástasis nosotros la usamos para cuando una célula tumoral está fuera de su sitio, pero por ejemplo ahí viene la parte de que un ganglio puede tener metástasis y no necesariamente un ganglio es enfermedad a distancia, sino que un ganglio es enfermedad que se considera todavía regional muchas veces, ¿no? Entonces, justamente como que hay un poquito de esta confusión, a veces ustedes leen sus reportes de patología y si ven que un ganglio tiene metástasis, pues obviamente que esto les alarma muchísimo. Y no, sigue siendo una enfermedad regional, pero esto de que tenga metástasis solamente quiere decir que esa célula ya no se encontró solo en la lesión inicial, sino que se encontró también en el ganglio, ¿no? Pero no quiere decir que esté a distancia como en el pulmón o en el cerebro con todo lo que conlleva eso, ¿no? Ok, qué bueno que... Entonces Qué bueno que me dices sí, esto. Sí, que lo aclaramos. Sí, no es una palabra tan terrible, más bien a veces como que está mal usada, ¿no? Ok, bueno, me acabas de aclarar algo muy... Sí fue como muy revelador ahorita para mí, porque, a ver, creo que en otros episodios también lo he mencionado, pero a mí no me gusta abrir mis estudios ni nada. Yo siempre se los mando a Gerardo para que él los abra y él me diga todo bien, porque como dices, o sea, tú luego malinterpretas unas palabras y nada más estás con el Jesús en la boca y luego, pues si tú estás operando y no me puedes contestar, voy a estar 4 horas con la cabeza dándome vueltas, ¿no? Entonces... Pues creo que, o sea, de las preguntas que me hicieron, estas fueron como que las más relevantes. No sé si tú tengas alguna otra que te hagan tus pacientes. Bueno, volviendo un poquito a esta parte que me preguntabas de que si los tratamientos son severos, muy severos, justamente por todo esto que les expliqué de que las lesiones tienen todo este potencial de realmente causar un problema en todo el organismo, sí, los tratamientos suelen ser pues bastante severos. La cirugía suele, pues, por ejemplo, no nada más retirar la lesión, sino que siempre retiramos la lesión con un margen de tejido sano. Evidentemente, por ejemplo, eso pues conlleva a que el retiro como de tejido, a lo mejor de piel, de nuestro envoltorio subcutáneo, de glándula, pues es un tejido que tiene que ser pues muy radical, ¿no? O sea, que tenemos que dejar realmente hacer una limpieza o un control local. Entonces, si la cirugía pues no es como la cirugía que a veces nos hacen para algunas enfermedades benignas, ¿no? Te voy a poner el ejemplo de los miomas, por ejemplo. Uh-huh. Los miomas evidentemente requieren una expertez el poder tratarlos y todo, pero al final de cuentas un mioma se puede manipular y se puede resecar de cierta forma que el retiro de tejido no es grande, ¿no? Y en particular cuando nos enfrentamos a tumores, no, pues ahí sí el retiro de tejido tiene que ser casi siempre de una forma en que se retire todo el órgano o que se haga con un margen de tejido sano, y eso hace que la cirugía sea un poquito pues, más agresiva. Usualmente también tenemos que buscar o examinar algunos ganglios, y eso pues hace que no nada más operes el sitio de la lesión, sino que también tienes que manipular un sitio que está, digamos, cercano, pero que no es ese mismo sitio, y entonces a final de cuentas pues la cirugía pues es como una cirugía 2 en 1, ¿no? De alguna forma, y evidentemente eso tiene un impacto en los efectos adversos.
Los medicamentos que se usan también para tratar y prevenir que el cáncer regrese son medicamentos pues que prácticamente lo que hacen es destruir células, ¿no? En el caso de los citotóxicos o quimioterapia, entonces claro que tiene efectos adversos a nivel de todo el cuerpo, la inmunoterapia, la terapia blanco, todo eso también tiene muchos efectos adversos porque al final actúa en todo el cuerpo. Las radiaciones, por ejemplo, esas claro que también tienen efectos sobre los tejidos, no nada más enfermos, sino sanos también. Y esa radiación, pues prácticamente es un daño que se hace celular, pues es un daño permanente que se hace. De hecho, está calculado cuánta cantidad de radiación puede soportar, digamos, un tejido sin terminar muriéndose, ¿no? Entonces, justamente eso es para que vean la magnitud de los tratamientos tan fuertes que tenemos que usar para el cáncer, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sí, que afortunadamente la tecnología nos ha ayudado y la ciencia a que justamente hagamos cirugías ya ahora un poquito más conservadoras, cada vez retirando el menor tejido excesivo que pueda ser. También, por ejemplo, ahora tenemos muchas opciones de mínima invasión para que los pacientes pues se recuperen mucho mejor. En cuanto a los medicamentos también se buscan ya cada vez esquemas que sean más efectivos y con menos efectos adversos y se desarrollan nuevos medicamentos como justamente las terapias blanco o la inmunoterapia que ya más bien van a atacar propiamente a la célula de la lesión, ¿no? Y no a todo el cuerpo. Yo tengo una duda con esta, sí es duda personal. ¿Por qué no solamente ellos usan ya inmunoterapia? Bueno, porque digamos el mayor beneficio que se ha visto en cuanto a que una paciente pueda vivir más y que el riesgo de que el cáncer le regrese se ha visto todavía con los esquemas tradicionales de quimioterapia. O sea, el que haya salido otra cosa buena no quiere decir que la que estábamos usando ya quede no vigente. Pero ¿no? Nada que ver una con la otra. Sí, claro. Sí, o sea, claro. La inmunoterapia para mí fue papa. O sea. Sí, claro. Y desafortunadamente eso, como médicos, esa parte es mucho del oncólogo médico, que es el que administra estos tratamientos, pero ellos siempre te tienen que ofrecer lo que mejores oportunidades te dé de curarte y de que esto ya no regrese, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues ellos te ofrecen el mejor esquema, aunque pues sí va a tener efectos adversos, ¿no? Y todos lo hacemos. Yo también ofrezco la cirugía, digamos, la mejor limpieza, obviamente tratando de no afectar tanto al paciente, pero sí, no deja de ser, claro, con muchos efectos, ¿no? Las radiaciones también. Ahora, antes, para calcular, digamos, qué área de radiación se le tenía que dar a una persona, lo hacían con métodos de imagen como tipo radiografías, vamos a decir. Y eso hacía pues que todo lo que estaba en un marco de tu cuerpo pues era radiado. Uh-huh. Ahora no, ahora se usan como tipos de planeaciones que les llaman, en los cuales solamente la lesión es la que, o el lecho en donde estaba la lesión, es la que recibe la cantidad alta de radiación, el famoso marcaje. Y eso hace que los tejidos adyacentes pues no se lastimen tanto como antes, ¿no? Y en eso sí nos ha ayudado muchísimo la ciencia y la tecnología a que cada vez una mujer que recibió radiación hace 50 años con una mujer que recibe radiaciones hoy no tienen ninguna comparación en cuanto a efectos adversos, eso sí, ¿no? Pero sí, la pregunta es sí, o sea, es una enfermedad fuerte, con tratamientos fuertes y con efectos secundarios fuertes, desafortunadamente. Uh-huh. Sí. Y bueno, otra, ya voy a agarrar aquí a Gerardo como mi consulta gratuita del día de hoy. No, hombre, no, con mucho gusto, Marce. Oye, yo tengo otra duda personal. Yo tengo el espantoso gen BRCA, que es el BRCA, ¿le llaman? Sí. BRCA1 y BRCA. Hay dos, ¿no? Uh-huh, así es. ¿Cuál es la diferencia entre estos, o sea, el 1 y el 2? ¿O es lo mismo? No es el mismo. Simplemente dentro de todo nuestro genoma humano, justamente tenemos unidades, digamos, que transmiten información, y estas unidades que transmiten información es lo que conocemos como genes.
Y justamente los genes pues son como nuestra receta, digamos, de cocina con la que nuestro organismo se desarrolla. Y dentro de esta receta, que son los genes, pues alguna cantidad de estos genes se dedican a cuidar, digamos, nuestro genoma, ¿no? A realmente cuidar que el genoma esté protegido, que esta receta no se altere, que las células se puedan reproducir de forma adecuada con genoma sano. Y que si justamente en algún punto ese genoma se daña o no se replica de una forma adecuada, hay mecanismos justamente para que el mismo cuerpo detecte que esa célula no va bien y entonces detenga su reproducción, ¿no? O corrija el error que estaba teniendo. Que fue lo que pasó en mi caso de ovario. Exactamente. Entonces, ahora, justamente estos genes pertenecen a ese grupo, que son genes que se llaman de recombinación homóloga y que básicamente son guardianes de nuestro genoma, ¿no? Que ayudan a que esté sano y a que se transmita de forma adecuada. Ahora, ¿qué pasa? Que este BRCA1 y este BRCA2 son dos genes distintos, pero que son muy similares, pero que cambian, digamos, en una porción pequeña, pero que los dos al final se dedican a lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual que hay BRCA1 y BRCA2, hay una cantidad de, pues una lista de genes que se dedican a lo mismo, que es mucho más grande. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que dentro de las pacientes que tienen justamente estas mutaciones en estos genes, en este grupo de genes que se llaman recombinación homóloga, se ha visto que BRCA1 y BRCA2 son el más frecuente, ¿no? Y por eso es que esos son como los que más se ubican de forma social o de forma coloquial, son los que más ubicamos. Pero básicamente todos esos genes se dedican a lo mismo de una u otra forma, a cuidar nuestro genoma y a que si se detecta algún error se pueda detener la reproducción de esa célula o se pueda corregir ese error. ¿Y qué pasa justamente cuando fallan? Que entonces empezamos a tener células con genomas alterados, células que se reproducen de forma desordenada y son las células que terminan dando dentro de esta escalerita que son las anormalidades celulares, empiezan digamos en una displasia o en una atipia y terminan en lo que ya conocemos como cáncer, ¿no? Ok. Por ejemplo, ya vimos que el gen en mi familia paterna está ahí a todo lo que da. Sí, claro. ¿Qué tan recomendable sería para, por ejemplo, familia inmediata, mis hermanos, que se hicieran este estudio genético? Porque, a ver, es un estudio genético que no te puedes ir por la vida haciéndote estudios genéticos. Claro, totalmente. O sea, sí es un estudio que tiene que venir ya pues con una indicación. Con una indicación oncológica, ¿no? O por si no es como que... Sí, la verdad es que ahí nos aporta mucho que justamente los genetistas, que son los expertos en esto, pues también estén involucrados en este tipo de asesoramiento. Pero finalmente estos genes como el BRCA1 y BRCA2, que al final de cuentas el portar una mutación en ellos sí genera, digamos, un resultado clínico en el cual una mujer puede poner en riesgo su vida o justamente su función dentro de la sociedad, pues en estos genes sí es muy importante que hagamos esta detección y sí, o sea, para tu familia cercana, tú que sí portas esta mutación, sí sería muy importante realizar y conocer su estatus respecto a esa mutación. Porque yo lo tenga, ellos lo van a tener. O sea, nada que ver. Bueno, ahí lo que pasa es que recuerda que estos genes se transmiten de una forma que le llamamos nosotros autosómica dominante, que básicamente quiere decir que si te pasan el gen, tu papá o tu mamá, ese gen ya tiene la posibilidad de repercutir en tu estado de salud, ¿no? O sea, que no necesita que se junten las dos partes del gen, sino que ese gen solito ya es suficiente para generar problemas. Y pues justamente lo que sí pasa a veces es que alguno de los familiares no expresa los síntomas o no expresa el problema de portar el gen, y a eso se le conocen como portadores asintomáticos, ¿no? Uh-huh. Y es importante saber también que lo tienen porque ellos, aunque no generen ese problema, lo pueden transmitir, por ejemplo, a su descendencia propiamente. Wow. ¿No? Entonces sí es importante que en una familia que porte esa mutación, las personas sepan si la tienen o no, ¿no? Eso es bastante importante. Y más porque hay opciones para reducir justamente el riesgo de tener un problema, ¿no? Es un tema súper complejo porque pues
también entiendo me lo hago y salgo con el ¿qué hago? O sea, Sí, ¿qué? claro. ¿Sabes? Es como, ¿qué hago con esa información que acabo de recibir? O sea, ¿cómo puedes vivir así? Totalmente. Pero también, pues, como mencionas, se pueden, pues hay métodos de prevención Sí, que totalmente. pueden ayudar, pues, a toda esta parte, ¿no? Sí. Creo que el cáncer sí es un tema, pues, súper complejo y tanto emocional, obviamente, como físico. Pero, pues, el tema de este proyecto es justo eso, ¿no? Como que ayudar a otras personas, pues. Yo te quiero contar un caso que no sé si ya sabías, pero es una persona que no sé si, o sea, tú la atendiste, pero me escribió. Uh-huh. Te voy a contar la historia como se la conté a Memo en la mañana, porque él tampoco sabía. El domingo me escribió un chavo que se llama Moisés. Ah, ok. Esta persona llegó a mí porque, para no hacer el cuento como que muy largo, a mi hermana, un amigo mío, que hace mucho no frecuento, le pidió le pasó el contacto a esta persona, a mi hermana, para decirle, oye, ¿me puedes pasar el teléfono de Marcela? Porque a mi hermano le acaban de detectar cáncer de mama. Okay. Entonces, Moisés me acabó escribiendo a mí y me dijo, oye, a mi hermana la acaban de detectar con cáncer, no sé qué. Yo le dije, si quieres, a tu hermana pásale con todo el gusto mi teléfono y cualquier duda que tenga yo se la puedo resolver. Total, su hermana nunca me escribió, Okay. pero con quien tuve contacto fue con Moisés. Uh-huh. Y él me pidió, porque él entró no sabía ni qué onda, no tenía ni doctores. Sí. Entonces me preguntó, oye, ¿quiénes son tus doctores? Le pasé tu contacto y le pasé el de Rodrigo. Uh-huh. Se llama Claudia Martínez. Ajá, claro. Y ya, como que ya no supe nada después. Y te digo que el domingo me escribió y me puso, Marcela, buenas tardes. Quería agradecerte el habernos compartido el contacto del doctor Gerardo. Ya operaron a mi hermana, le tuvieron que hacer una mastectomía. Pero el mismo doctor Gerardo nos recomendó un cirujano y le reconstruyeron su seno. Esto apenas ocurrió el viernes. Y afortunadamente todo salió muy bien. No quería dejar de agradecerte el apoyo con el doctor Raimundo Priego. Superdoctores y grandes seres humanos. Ellos fueron de mucha luz para mi hermana y todas sus dudas. Aclararon todo lo que tenía, como cualquier cirugía, el miedo que ella sentía, pero tienen una gran calidad humana para poder dar seguridad. No quería dejar de agradecerte el apoyo y que supieras que lo que nos brindaste fue fundamental. Bueno, yo cuando lo recibí quería llorar. Dije, no manches, qué bonita historia. No, hombre, Marci. Y ya cuando supe que pues sí había ido con ustedes, pero ¿ubicas quién es? Sí, no, totalmente. Sí, la verdad es que obviamente que siempre yo quedo muy agradecido de que tener un impacto positivo en mis pacientes, y claro que muy, muy agradecido y muy honrado de cuando existe este tipo de recomendaciones, y que estas recomendaciones justamente terminan en un resultado así tan positivo, ¿no? En el cual una familia que justamente estaba con incertidumbre, estaba con un problema pues serio, que como dices, no nada más afecta a la paciente, sino a toda la familia, de que estaban con muchísima incertidumbre, pues terminaron justamente en un caso en el que pudimos resolver justamente de manera muy positiva su enfermedad, y sí, claro que los ubico muy bien, con mucho cariño como a todos mis pacientes, y afortunadamente sí le pudimos ayudar, y sí fue un caso en el que colaboré también con Ray, que también pues es parte fundamental del equipo, ¿no? Pero pues sí, muchísimas gracias, y a mí también de verdad que siento muy bonito de escuchar este tipo de cosas, Marci. Pero bueno, no sé si sabías que No, la verdad es que no sabía que tenía. Que estaba conectado. No, muchas veces los pacientes pues sí llegan y sí les preguntamos, oye, ¿quién te refirió con nosotros? Pero a veces pues obviamente en la ansiedad de todo esto que les está pasando, lo que menos te no ubican. Y sí, ahora que me dices, yo hablé mucho con la hermana de Claudia,
Y ella fue la que me dijo, a mi hermano se lo recomendaron. Y me imagino entonces que es él. Pero sí, no, hombre, pues muy agradecido y más contento justamente de que nos haya ido muy bien también en ese caso, ¿no? Sí, pues te digo que justo por eso se está haciendo este proyecto y queríamos Memo y yo, o sea, que vinieras porque pues sí fuiste parte fundamental y sigues siendo, obviamente, porque como dices, ya son doctores de por vida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya haya terminado pues todo este proceso. Nosotras tenemos que seguir con nuestros estudios puntuales, con nuestras citas puntuales, con todo lo que esto refiere, ¿no? Pues tú seguramente también me vas a decir cuando me toca mi siguiente PET. Totalmente. Etcétera. Tenemos que ver también todo lo del siguiente. Pues no me gustaría decir padecimiento, porque pues ahorita en realidad no hay nada. Exacto. Solamente hay que prevenir, ¿no? Exacto, aquí justamente. creo que tenemos que ganarle a todo lo que ha sido conmigo. Ha sido súper encontrado a tiempo, porque yo siempre he sido súper disciplinada. Raimundo el otro me decía, yo contigo no tengo problema porque tú siempre has sido bien disciplinada. Y esto antes del cáncer, eso es lo que yo quiero transmitir. Yo estoy aquí sentada porque yo, antes de todo esto, yo siempre fui muy disciplinada con todos mis estudios ginecológicos, estudios de sangre cada 6 meses, ¿no? Y ahí fue donde empezó a saltar esto. Lo de los ovarios, tú me dijiste, no urge, pero hay que hacerlo por el gen. Yo dije, pues en esta cirugía, vámonos. Y salió esta pequeña alteración. Sí, totalmente. Pero en un punto en el que está todavía muy controlado, ¿no? Porque hay personas que me cuentan historias que me dicen, no, pues es que le detectaron el tumor en tal lado y a las 2 semanas, acabo de conocer un caso, y a las 2 semanas falleció. O sea, ¿cómo no te diste cuenta? Sí, no, definitivamente hay que hacer muchísimo énfasis en que en este caso las mujeres, pero todos, porque también los hombres tenemos nuestros programas de detección oportuna, nos acerquemos con nuestro profesional de salud, sea que te lleve tu control tu ginecólogo, que sea que te lleve tu control, en este caso de los hombres, algún médico de cabecera o incluso un urólogo, pero que siempre entremos a estos programas de detección oportuna, ¿no? Es bien importante porque, como dices, o sea, simplemente la manera de resolver un problema que esté apenas iniciando va a ser mucho menos agresiva y con mucho mayor probabilidad de curación a que si la paciente o el paciente justamente llegan ya en una etapa mucho más avanzada, ¿no? Si llegan a una etapa mucho más avanzada, pues evidentemente los tratamientos van a ser pues mucho más agresivos y también nuestras posibilidades de éxito van a disminuir muchísimo. Entonces sí, definitivamente debe hacerse como una conciencia social de que igual que tenemos así, no sé, nuestras festividades que no perdonamos por ningún motivo del mundo, sepamos también que hay que ir a nuestro chequeo anual. Hay programas ya muy bien establecidos para hombres y mujeres de detección oportuna de cáncer de colon, de cáncer de próstata, también algunos de cáncer de pulmón, por ejemplo para las mujeres de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama, y justamente entrar a esos programas y que siempre que tengamos alguna alteración, como que no irlo dejando pasar, ¿no? O sea, también desafortunadamente este tema de la salud hay muchas veces que no lo logramos apreciar lo suficiente porque como la tenemos con nosotros realmente sí, como que no le damos ese peso, ¿no? Pero sí, o sea, justamente que si estamos sintiendo alguna molestia y esta molestia como que no se nos quita o se van agregando algunos otros síntomas y demás, ir con el médico, la verdad, ir con el médico, porque justamente el dejar pasar las cosas es lo que nos mete en situaciones que a veces se vuelven catastróficas, ¿no? Uh-huh. Pues en verdad quiero volverte a agradecer. Podríamos seguir hablando horas, pero sé que tienes también tus consultas, tienes que correr con tus pacientes, porque yo no soy la única paciente, no. Sí. Así que si sus doctores... No, pero sí de las más queridas, Marce. ¡Ay, sí, qué linda! No, ya, me va a hacer llorar otra vez. Bueno, ya. En serio me ibas a hacer llorar otra vez. No.
Muchas gracias por darte el tiempo de venir y seguramente vas a regresar. Nosotros encantados de tenerte otra vez, Yo porque encantado a la hora empiezas a contestar preguntas y surgen otras, ¿no? Y Claro, yo así de, claro. no, a ver, contente, consulta gratuita. Sí, también y si tus oyentes y seguidores y demás de repente tienen dudas, pues eso, nos volvemos a encontrar y hacemos otra tanda de... Sí, me de encantaría, y igual y hasta mitos y realidades, igual hasta un en vivo nos echamos. No olviden, no sé si tú tengas redes sociales donde te puedan Sí, seguir. sí tengo redes sociales, tenemos por ahí Instagram y Facebook, también ahí es Doctor Gerardo Velázquez, por ahí estamos también a sus órdenes. Así tal cual, doctor Sí, así, Gerardo, doctor DR. Gerardo Velázquez. DR. Sí, por ahí Gerardo también Velázquez. estamos. Si quieres, ahí te paso luego como el QR o el link para anexarlo. Pero Lo sí, ponemos en la pleca, ¿no? sí, por ahí tenemos también. Va, y no olviden darle like, suscribirse al canal porque nos ayudan mucho a llegar a otras personas. Me pueden seguir a mí como Marce_Matus. Y bueno, todas las preguntas al doctor Gerardo y seguramente te tendremos en otro episodio. Muchísimas gracias. No, hombre, con mucho gusto y encantado.